En el pueblo nadie decía su nombre. Si alguien necesitaba que se le quitara un dolor que los médicos no entendían, si una mujer quería que un hombre regresara arrepentido, si un agricultor encontraba que su tierra no producía lo suficiente, caminaban al anochecer por el sendero de tierra que bordeaba el riachuelo seco y se detenían frente a la pequeña casucha. Era una construcción pequeña, de barro cuarteado y techo hundido, apartada del resto de las casas. Ahí vivía la bruja. Durante el día, el pueblo fingía que ella no existía. En la tienda, entre sacos de arroz y latas de aceite, se hablaba del clima, del precio del maíz, del hijo que se había ido para la capital. Nadie preguntaba por las bolsitas de hierba que a veces asomaban en los bolsillos. Nadie mencionaba las velas negras compradas para un santo. La negociación era un pacto silencioso. La bruja no era parte del pueblo, aunque el pueblo resolviera la mayor parte de sus problemas gracias a ella. Todo cambió el día en que alguien vio a la niña. Fue doña Elvira, que barría la vereda temprano, cuando la niebla aún se quedaba baja entre las casas. A lo lejos vio salir a la bruja de la casucha, encorvada como siempre, y detrás, sujetándole la falda, una niña de unos 6 años, delgada, de cabello negro, lacio hasta la cintura, de piel demasiado pálida para el sol del lugar. No lloraba, ni tampoco sonreía. Miraba alrededor como si estuviera aprendiendo a apreciar el mundo exterior. Esa tarde, la volvieron a ver en la tienda. Pidió sal, arroz y un trozo de jabón con una voz suave que no parecía corresponderle. Pagó con monedas exactas, contadas, con precisión adulta. ¿Tú de dónde saliste?, le preguntó el tendero, con una sonrisa que intentaba ser amable. La niña lo miró tan solo por un segundo. De mi madre, respondió. No hubo más explicación. Las murmuraciones comenzaron, como empieza siempre, en voz baja, entre cucharas que chocan contra platos en los restaurantes, entre vasos de cerveza en los bares y cantinas, que si la bruja había raptado a la niña en otro pueblo, que si la había comprado, que si era hija de algún hombre que fue a pedirle un trabajo y a cambio le pagó con la pequeña. Pero la versión que más prosperó fue otra, la más morbosa, la que no necesitaba pruebas, que aquella niña era fruto de un pacto diabólico, que la bruja, en su ambición de poder, se había entregado a un demonio bajo la luna nueva, y que de esa unión había nacido esa criatura silenciosa. Al principio, el asunto se quedó en habladurías. La niña creció. La veían lavar la ropa en el riachuelo, ayudar a su madre a recoger hierbas en el monte. Cargaba leña, que parecía pesarle demasiado. Nunca jugó con otros niños. Tampoco se le vio sonreír. Pero las habladurías pronto dieron paso a ideas más perturbadoras, las que asociaban todas las desgracias con la aparición de la impía infante. La vaca de don Ricardo amaneció muerta, de heridas visibles, los ojos abiertos y la lengua hinchada. El buen hombre no se lo pensó 2 veces para culpar a la niña de su desgracia. El hijo de los Pérez cayó enfermo de una fiebre que lo tuvo en cama por cerca de 2 semanas. La culpable era la niña. Una cosecha entera de maíz se pudrió por una plaga. La niña era la responsable de haber traído esa odiosa plaga. Una parte del viejo techo de la iglesia se vino abajo en plena misa, sin viento aparente que lo justificara. La niña era la culpable, pues su progenitor era enemigo mortal del Santo Padre. Cada incidente encontraba su explicación en la misma dirección. Desde que apareció la niña, decían todos, nadie recordaba que antes también hubieron plagas, enfermedades y accidentes. Y es que ahora todo era distinto. La gente aseguraba, ahora todo tenía un responsable claro. La hija de la bruja, aquella blasfemia andante que jamás debió existir. Cuando la temporada de lluvias no llegó en el tiempo esperado, la paciencia de los pobladores se evaporó como el agua de los pozos. Los campos se agrietaron, los animales flacos caminaban con costillas marcadas, los niños lloraban por el hambre y la sed. El calor era un enemigo constante.
una mano apretando la nuca, y el resentimiento necesitaba una vía de escape. La decisión no se tomó en una asamblea formal, se formó sola, como una nube negra acumulándose en el cielo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, pero el aire seguía ardiendo, un numeroso grupo de hombres y mujeres se reunieron frente a la casucha de la bruja. Llevaban palos, trinches, machetes. Algunos tenían el rostro cubierto con pañuelos, otros no. Nadie gritaba todavía. La furia era contenida. El peligro se olía en el aire. La puerta se dio el segundo golpe. Dentro el olor era el de siempre. Hierbas secándose, humo viejo, tierra húmeda. La bruja estaba sentada en el suelo, moliendo hojas de un mortero de piedra. En un mortero de piedra. La niña a su lado se hallaba concentrada en separar raíces con sus deditos finos y preciosos. Ambas levantaron la vista. Ante la irrupción no hubo tiempo para explicaciones. El primer golpe fue un palo que se estrelló contra el hombro de la bruja. El segundo, un machetazo que abrió la carne de la mujer de un tajo. La niña gritó entonces, un sonido agudo que los presentes juraron que no parecía humano, y trató de cubrir a su madre con su cuerpo pequeño. La violencia se desató, volviéndose confusa, desordenada. Gritos, madera rompiéndose, líquido vital salpicando las paredes de barro. Alguien tropezó con una olla y cayó. Otro clavó su trinche sin saber exactamente en qué parte de los cuerpos caídos lo había hecho. Cuando todo terminó, la casucha quedó bajo un sepulcral silencio. Los cuerpos, en ese momento, eran masas irreconocibles, mezclados con hierbas trituradas y tierra regada. El mortero había quedado volcado, las hojas esparcidas como si intentaran cubrir los desfigurados cadáveres. El grupo se marchó sin mirarse. Nadie dijo nada, nadie se detuvo. Esa misma noche, el viento cambió. 2 días después, las primeras gotas golpearon los techos, cual una música ansiada. Llovió durante una semana. Los pozos se llenaron. La tierra bebió hasta saciarse. El pueblo por fin respiró y no se volvió a mencionar a la bruja ni a su hija. Pero la normalidad fue breve. La primera en enfermar fue doña Elvira. Decía que no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que alguien estaba al pie de su cama. No hacía ruido, solo estaba ahí, mirándola. Su hijo pensó que era algún achaque producto de la edad, pero una noche la escuchó gritar. Corrió a su habitación y la encontró sentada, señalando al frente. «Están ahí», susurraba. «Las dos». Poco a poco, otros comenzaron a decir lo mismo. No importaba dónde durmieran, en su casa, en la de un pariente, e incluso en el campo bajo el cielo abierto. Justo cuando el sueño estaba por alcanzarlos, sentían esa presencia. Atemorizados abrían los ojos y entonces las veían, tan claro como la luna en medio de un cielo despejado. La bruja con el cuerpo destrozado y la piel abierta como una cáscara pútrida. La niña permanecía de pie a su lado, la cabeza ladeada, los ojos fijos y demasiado brillantes. No hablaban. Lo cierto es que no necesitaban hacerlo. El insomnio en el pueblo se convirtió en una epidemia. Rostros hundidos, ojeras profundas, manos temblorosas. La gente olvidaba cosas simples. Algunos empezaron a caminar dormidos, murmurando disculpas que nadie entendía ni sabía a quién iba dirigidas. Hubo quienes se quitaron la vida. Un hombre se colgó de un granero. Una mujer se lanzó al pozo de su casa. Una joven se clavó un cuchillo en el pecho diciendo que así, tal vez, podría liberarse de los vengativos espectros. El pueblo comenzó a vaciarse.
Familias enteras se fueron a ciudades distintas, confiando en que lejos de esa tierra maldita podrían finalmente dormir con tranquilidad, pero ya sea en los apartamentos de la capital, en las pensiones húmedas de puertos lejanos, en casas prestadas, en barrios anónimos, sucedía lo mismo, siempre, sin falta, la presencia de ambas mujeres al pie de la cama, el miedo glacial que les trepaba desde los pies y les impedía cerrar los ojos. Los periódicos empezaron a hablar de desfallecidos extraños por insomnio prolongado, por quienes se quitaron la vida sin motivo aparente, de personas que escribían notas confusas antes de quitarse la vida. En el apartamento de una chica joven, encontrada sobre una cama ya sin vida, por sobredosis de drogas para dormir, había una hoja arrancada en un cuaderno escolar. La letra era temblorosa. Yo estuve ahí. No fui la que golpeó primero, pero entré. Vi a la niña proteger a su madre. Nos miró, no nos maldijo, no dijo nada, solo nos miró. Pensamos que quitándoles la vida volvería la lluvia. Volvió, pero ya no estoy segura de si lo hizo debido a lo que hicimos. Quizás deberíamos haber sido más pacientes, más razonables. Ahora ellas han vuelto y sus miradas inquisitivas nunca dejan de maldecirme cada vez que intento cerrar los ojos. Ya no puedo más. Mi vida se ha vuelto una tortura interminable. Ya no lo resisto. La nota terminaba sin despedida. Con el tiempo, el pueblo quedó en abandono. Las casas se agrietaron. La casucha de la bruja se desmoronó hasta ser apenas un montículo de barro seco. Nadie supo a ciencia cierta lo que pasó ahí, así como tampoco si en aquel rincón apartado había vivido alguna vez una mujer junto a su pequeña hija. La casucha de la bruja se desmoronó hasta ser apenas un montículo de barro seco. Nadie supo a ciencia cierta lo que pasó ahí, así que tampoco si en aquel rincón apartado había vivido alguna vez una mujer junto a su pequeña niña. Muchas gracias.